Voy a hablar en este día sobre la viudez, la viudez de Concepción Cabrera de Armida. Y creo yo que aquí nos puede ayudar enormemente la experiencia de nuestro Señor, que nos regala en este día tan especial cómo podemos entrar en esta bellísima experiencia de descubrir nuestra experiencia de Dios. Esta viuda lo ha entregado todo. Esta viuda lo ha entregado todo. Esta viuda lo ha entregado todo. Todo lo ha entregado. Esta es la bendición. Yo quiero también recordar una mujer que en mi niñez me entregó todo para que yo también viviera en una perspectiva cada vez mejor. Mi madrina Sofía, que quedó viuda. Y un día como hoy es llamada a la presencia de Dios Padre, y que desde esa experiencia Dios nos regala hoy en el Evangelio, el mismo Marcos en el capítulo 12, 38, 44, una cosa bellísima. Esta vida pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Y yo creo que esa es la bendición de cómo Concepción Cabrera de Armida, cuando ella se queda viuda, después de 19 años casada con su esposo, y queda con 7 hijos, este es algo muy fuerte que vamos a ir descubriendo. Es una mujer que verdaderamente está en los 39, 40 años, y es una experiencia de muchísimas situaciones complejas. Está también la situación económica, política, que se está cada vez más poniendo más intensa, más difícil en México. Sin embargo, Concepción Cabrera de Armida no se queda simplemente en lo externo. Al momento de que muere su esposo, Francisco Armida, ella empieza entonces a descubrir de diferentes maneras que quiere ser toda de Dios, y el mismo Dios le va revelando de diferentes maneras cómo ella misma está llamada a darlo todo, a entregarlo todo, y desde ahí ir descubriendo paulatinamente su ser madre, su ser esposa, su ser viuda. Y es algo muy hermoso que nosotros debemos como saborear en esta experiencia, para que podamos ir descubriendo a mayor profundidad los misterios de cómo nuestro Señor le pide a ella, a Concepción Cabrera, que viva el misterio de la Virgen María después de viuda. Es decir, después de que cumple su vocación de darle la formación a Jesús, también vemos cómo María, nuestra madre, cuando muere Jesús, es una mujer viuda. ¿Y qué es lo que sucede cuando Cristo está en la cruz? No quiere que su mamá se quede sola, sino que la entrega a la humanidad. María, nuestra madre, entrega a su hijo a la humanidad, pero entrega también la protección del mismo hijo, que le dice: madre, has entregado todo lo que el Padre te había regalado, que yo soy mismo, y hoy yo te entrego a la humanidad, para que por medio de ti la humanidad se llene de bendiciones y se llene de gracias y de nuevas luces espirituales. Y aquí es donde viene la grande bendición y alegría que nosotros debemos ir contemplando a mayor profundizar, cómo nuestro Dios, en su grande conocimiento, que nos va dando a cada uno de nosotros diferentes invitaciones para que vayamos inteligentemente y libremente ir escudriñando nuestro proceso humano, que nos haga cada vez más luz para los demás. Por eso ella escribe en septiembre 16 de 1920, 20 años después que su esposo muere: Jesús es luz, pero la luz refleja todos los colores. ¿Cuál es el color que debe dominar en mí? El amor. Ese es el color que nos debe a nosotros
representar. Y es algo muy importante que debemos estar atentos en este dinamismo interior, que debemos estar como escudriñando y a la misma vez buscando de diferentes maneras qué podemos entender en esta dinámica de nuestro ser. Debemos ir como saboreando de una manera diferente una vida nueva que nos hace a nosotros más importantes y a la misma vez nos ayuda a ir descubriendo a mayor profundidad que cada uno de nosotros está llamado a ir saboreando de diferentes maneras esta dinámica de Dios que nos ayuda a estar cada vez más responsables. Una cosa hermosa que quiero enfatizar en esta introducción es que cuando Jesús dice, esta viuda pobre ha echado en el arca todas las ofrendas más que nadie, es que verdaderamente lo ha entregado todo. Y aquí quiero hacer yo una analogía con mi madrina Sofía. Yo la conocí, ella fue mi madrina de bautismo y para mí fue una mujer ejemplar. Desde que se levantaba a las 5 de la mañana para ir la primera campanada y iban a misa desde gallo y después de ahí se iban con mi padrino a su negocio que tenían de la leche y luego de allí al momento de que regresaban de misa empezaban a arreglar su puesto también en el mercado. Se iban a repartir la leche, hacían su negocio en Tizapán y pasaban por todos los diferentes pueblos que iban entregándoles la leche. Y era algo genial, era algo interesante, era algo importante de cómo ella, a mí me tocó, por gracia de Dios, cuando yo tenía 14 años, 15 años, 16, llevarla varias veces a Tizapán. Y veía a mi tía Carmen, a mi madrina Sofía, fueron una pareja ideal de trabajo. Eran incansables. Después de que terminábamos nosotros el día de repartir la leche, se regresaba a casa a hacer todavía requesón, a hacer queso y a hacer también otras cosas que verdaderamente nos hacen a nosotros pensar. Aparte de que ya habían repartido la leche que les quedaba la tenían que hacer requesón o queso. Después de ahí estaban ellas a las 6 de la tarde, ya las veía uno que iban para el mercado. De las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche estaban ellas en su puesto. Todos los días, llueve, truene y relampaguee. Eran verdaderamente geniales estas dos mujeres. Y para mí hoy que nuestro Señor se acuerda de mi madrina, es un regalo el poder tener un modelo de madre espiritual, que ella fue como la primera persona que después de mi mamá Cayetana, ella se quedaba al frente de mi formación. Ella me fui quedando y yo me acuerdo que ella daba hasta las migajas del pan. Cuando iba uno en la noche, que ya estaban por cerrar, ella nos apartaba las migajas de todos los pedacitos de coco, de nuez, de azúcar, de diferentes sabores, nos hacía un puñito de todas las diferentes panes que teníamos. Íbamos casi todos los días en la noche y mi madrina nos los daba y nos lo repartía porque tenía un montón de sobrinos y un montón de gente que íbamos y a cada uno de los niños les daba algo. Eso me quedó para mí grabado. Y era, ¿por qué? Porque a esa hora es cuando nosotros jugábamos el 3x3 18 y éramos un conjunto de jovencitos o niños o adolescentes alrededor de la plaza y después de que ya jugábamos 1 hora o 2, llegábamos con ella alrededor de las 8:30, 9 antes de irnos a casa. Y llegábamos, madrina, buenas noches, ¿cómo está? Venga, mijo, le tengo a veces nos daba un pedazo de pan, a veces nos daba un refresco, o a veces regularmente nos daba todas las migajas de los dulces. Hasta eso daba. Y no se quedaba ella con nada, al contrario lo compartía. Veíamos una mujer trabajadora y que estaba continuamente haciendo lo imposible para darle lo mejor. Y era una mujer que verdaderamente fue ejemplar, como trabajadora.
una mujer como madre, una mujer como esposa, una mujer como hermana, una mujer aún como empresaria, una mujer que estuvo continuamente con sus nietos, sobre todo con sus hijos, que fueron cada uno especialito. A cada uno verdaderamente fue algo excepcional. A cada uno tiene que ver su manera de ser y ella los trató, los cuidó, les apoyó y les dio lo mejor. Cada uno descubrió que a temprana edad tenían que dejar México y venirse a Estados Unidos y ella lo respetó aun cuando se murió mi padrino, José María. Y para mí fue algo muy interesante que ellos mismos empezaron a ver que tenían que ver su vida y tenían que seguir caminando. Mi madrina en eso fue una mujer muy ejemplar, en que respetó la voluntad de sus hijos, a pesar de que ella los pudiera necesitar. Ella entendió que tenían familia, que tenían ya esposa y que tenían ellos que dar también cuentas de ellos, y por lo tanto, si ellos descubrían que no era México su respuesta, entonces sería otro lugar. ¿Y qué pasó? Se vinieron a Estados Unidos y se quedó. Yo tuve mucha experiencia con uno de ellos, Víctor, que fue muy cercano a mí, es decir, nos llevamos muy cercano. Era yo creo que uno de ellos el que más me ayudó a entender el amor de mi madre, de mi madrina, un amor incondicional, un amor que verdaderamente me hizo a mí abrir mi corazón al ver una madre que le daba al hijo lo que quería, porque tenía un carácter. Cuando él tenía de 18, 19 y 20 años, era un carácter fuertísimo. ¿Y quién lo dominaba? Mi madrina Sofía. Una mujer con una calidad humana. Nunca te decía una mala palabra. Siempre continuamente, ay muchacho, le voy a pedir a Dios para que... Eran palabras de aliento, palabras de vida, porque su testimonio de vida lo decía. Su realidad lo decía. Y era una mujer que estaba siempre creando esperanza para los demás. Y era una mujer que se comprometía, y cuando se comprometía llevaba a cabo sus proyectos. Y se comprometía hasta cuando ya no pudo trabajar. Aún ella ya tenía cerca de 90 años, todavía seguía trabajando. Es algo muy genial, hasta que ya descubrió que no podía. En especial ya cuando se enfermó su hermana Carmen, y descubrió ella que ya no podían. Y yo le doy las gracias a los hijos de Víctor, que los últimos años de ella la gozaron, la disfrutaron, la llenaron de vida. Yo la última vez que estuve con ella le pedí la bendición, fui a confesarla y me dio la bendición. Y me dio mucho gusto que me reconociera. Y me dijo, mi hijo, ¿ya te vas? Sí, le dije, madrina, vengo a que quiero que me dé la bendición, porque probablemente no nos volvamos a ver. ¿Y qué pasó? Hace aproximadamente unos meses atrás, ella me dio la bendición y yo le di la reconciliación. Esa fue la gracia que para mí fue una bendición. Como esta mujer, al darlo todo, al final de su vida, nunca se quedó sola. ¿Por qué? Porque Víctor regresó. Y regresó Tere y regresó sus hijos de Tere. Y al final de la vida de mi madrina estuvo siempre alguien a su lado. Y en especial el hijo de Víctor, Víctor. Le agradezco de corazón el hecho descubierto esta bendición, que después de que él vive una experiencia muy extraordinaria en su situación personal, regresa a su pueblo y cuida de su abuelita. Y la veía y la cuidaba y la trataba como si fuera su madre. Y es algo hermosísimo ver a este muchacho con una calidad humana como el de ella. Lo que mi madrina sembró, ella cosechó al final. Siempre cuidó de los nietos y los nietos cuidaron de ella al final. Siempre cuidó de los hijos y al final regresaron los hijos, ya que después la vida los purificó en su carácter, en su forma de ser, en su manera de pensar, en su forma concreta de llevar los proyectos de familia. Empezaron a entender que tenían que regresar a estar con el amor de su vida, que era su mamá. Yo creo que una de las grandes bendiciones que a mí me ayuda mucho a entender a mi madrina Sofía es esta bendición que dice hoy Jesús nuestro Señor. Es una alegría enorme y intensa el poder descubrir que la viuda lo ha dado todo. Esta viuda, por eso nuestro Señor nos dice, la primera viuda fue María, nuestra madre. La Virgen María fue la primera viuda. Y este es algo que creo yo
que ella siempre buscaba. Ella rezaba el rosario diario. Yo me acuerdo que cuando la llevaba al, al Atizapán, iban rezando el rosario y venían igual y estaban vendiendo la leche rezando y se quedaban, me acuerdo que iba a visitarlas de vez en cuando al puesto, iban rezando y rezar, era puro rezar. Y yo creo que estos rezos para mí me ayudaron también. Yo estoy seguro que ella rezó por mí, que ella rezó por mi sacerdocio, que ella rezó continuamente por mi experiencia, así como Concepción Cabrera de Armida. Este es algo muy hermoso de cómo podemos nosotros entender las bendiciones que Dios nos da para que podamos cada vez más ir descubriendo a mayor profundidad y a mayor intensidad el amor. Ese amor que nos da a nosotros una nueva manera de interpretar la realidad. ¿Cómo entender estas bendiciones? Dice Concepción Cabrera de Armida, ¿cómo entenderlas desde la luz? ¿Cómo entenderlas desde la vida? ¿Cómo entenderlas desde la verdad? Y este es el primer tema. Eso fue la introducción. El primer tema es este. Los voy a invitar a que veamos cómo nuestra Madre Santísima es camino para todas las mujeres que están viudas, para todas las madres de familia, para todas las personas que se encuentran en situaciones extraordinarias y difíciles, con un montón de hijos. La otra mujer es Concepción Cabrera de Armida, y la otra mujer también que en este día nos puede iluminar es nuestra madre, mi madrina Sofía González, que es algo hermoso, como la Virgen María nos va dando como una sintonía. Una vez que entrega a San José, María se queda totalmente para Jesús, pero una vez que Jesús termina su misión, el mismo Jesús le entrega a la humanidad, y una vez que entrega a la humanidad, viene ese proceso de decir, la Virgen María es la que hace camino. ¿Por qué? Porque toma tan en serio ese dar total, lo da todo, y lo entrega todo, como dice el mismo San Juan de la Cruz. Se entrega y totalmente. Y el primer ejemplo de entrega está en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. La Virgen María, y de hecho está desde el primero, la Virgen María estaba en oración con los discípulos, entregando un ejemplo, un testimonio de vida, de oración, de entrega, de rendimiento, es decir, de asumir esa grande gracia que Dios le regaló de ser la Madre de Dios, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, y que a la misma vez cuando Cristo termina su misión, ella comprende que no había terminado todavía para ella, que Jesús le había dicho, quiero que tú le sigas dando a mis discípulos lo que tú me diste a mí, la educación, la capacidad, que les enseñes a ser hombres con una capacidad de frustración amplia, que les ayudes a descubrir las tensiones, los cansancios, las fatigas, los retos, las luchas, las renuncias, como parte de un proyecto de salvación. La Virgen María, nuestra Madre, nos va a revelar en el capítulo 1 y 2 de los Hechos de los Apóstoles, que es una mujer que está entregando un testimonio de vida al estar con los discípulos, al escuchar de manera especial cuando uno de ellos lo traiciona, lo vende. El otro llega y le dice, he negado a mi Señor 3 veces. Imagínense el dolor de la Virgen María. Sin embargo, la Virgen María, en lugar de reprocharle, de renegar, de maltratarlo, lo acoge, lo abraza y le dice, estaré orando por ti. Yo estaré en oración por ti. Esta cosa hermosa. ¿Por qué? Porque nos hace a nosotros cada vez más ir entrando en ese dinamismo. Concepción Cabrera de Armida, ahora voy a pasar a Concepción. Cuando Concepción Cabrera de Armida descubre esa experiencia tan compleja que viene viviendo México y que está en la pandemia tan cruel después de la Primera Guerra Mundial, que se enfatiza del 16, 17, 18, 19, 20, y que su esposo muere de esa pandemia que es el tifo, verdaderamente es un dolor muy intenso. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo le dice a Concepción, no quiero que te quedes aquí sufriendo. Quiero que entiendas que ya cumpliste tu vocación, y esa vocación es lo que quiero que tú descubras. Tu esposo ya llegó a su plenitud. Entrégame lo que te di.
hace 19 años. Y Concepción, con lágrimas, con sufrimientos, con angustias, como dice el capítulo 5 de los Hechos de la carta a los Hebreos, a base de ruegos y súplicas, se enseñó Concepción Cabrera de Armida a desprenderse del amor de su vida físico, que era su esposo San Francisco. Y después de que muere Francisco, Concepción Cabrera de Armida, en ese lecho de la muerte, dice ella un compromiso: de aquí en adelante seré toda para Dios y Dios todo para mí. Como dice San Juan de la Cruz, yo entregaré todo para que todo se me dé. Y ella se entrega todo a Dios, toda a Dios, y por lo tanto Jesús se le entrega todo a ella. El día de la muerte de Francisco fue una experiencia verdaderamente muy dolorosa, pero también llena de satisfacción. ¿Por qué? Porque antes de que falleciera su esposo, todavía le cumplió aquellas 2 promesas que le había dicho cuando se casó: no quiero que seas celoso y que me dejes ir a recibir a Jesús todos los días. Francisco, en el hecho de su muerte, le dice a Concepción: Concepción, ¿ya fuiste a ver a Jesús? Vete a verlo y yo me quedo con mis hijos. Y ella se fue a ver a Jesús y regresa, y es donde viene el desenlace. Por eso ella escribe en septiembre 16 de 1921: Jesús es luz, pero la luz refleja todos los colores. ¿Cuál es el color que debe dominar en mí? El amor, la disponibilidad de entrega, la apertura de corazón y de mente. No saber otra cosa que a Jesús y crucificado. ¿Cuál es la luz de Concepción? Entender que una vez que muere su esposo, tiene que trabajar horas extras. ¿Quién tiene que trabajar para darle un ejemplo a sus hijos, educarlos, platicar con ellos, enseñarlos a ser responsables? Porque los dejó muy pequeños, muy, muy niños. Algunos de ellos, el mayor tenía entre 17 y 18 años. Y el menor era pequeño, de 6 a 7 años, 5 años. Este es algo muy interesante que nosotros debemos ir como descubriendo. Les doy un ejemplo de mi madrina Sofía. Cuando muere mi padrino, José María, fue algo muy interesante. Ella estaba muy joven, tenía 3 hijos, y los 3 hijos eran verdaderamente pequeños. Yo me acuerdo que Víctor debe haber tenido unos 9 años cuando falleció mi padrino. Y era con un carácter especial, y quien lo dominaba era mi padrino. Y muchos nos preguntábamos: ¿y qué va a pasar de Víctor ahora que mi padrino no esté? Y verdaderamente esos años para mi madrina fueron años de muchísimo, de entender la calidad humana que ella proyectaba, en paciencia, en prudencia, en ayudarle al hijo que se quedó también con esa necesidad de su padre que le faltó, y que tenía un carácter fuerte, complejo, y sin embargo ella lo fue puliendo. Así como cuando nosotros estamos puliendo una madera, así pulió el carácter de su hijo, hasta que él entendió que tenía que retirarse de su casa y venirse a Estados Unidos, y después de varios años entendió que ya Estados Unidos ya no le daba más y tenía que regresar a su madre. Y regresó todo lisito. Ya entendió que no tenía que darle problemas a su madre, al contrario, tenía que cuidarla. Y estos años para Víctor fue eso, el entender cómo cuidar el amor que le dio la vida, la mujer que lo trajo al mundo. Y como gracia, no solamente fue él, sino también fue su esposa y fue sus hijos. Y el último que quedó fue Víctor, su hijo mayor. Este es algo hermoso, como nuestro Dios, después de que tú sigues perseverando, y esto es lo que sucedió con Concepción Cabrera de Armida. Cuando Concepción Cabrera de Armida también va entregando cada uno de sus hijos, va a ir descubriendo que Dios le va regalando otros hijos, porque ella entregó todo a Jesús y entregó las obras de la cruz. ¿Y quién fue la que lo apoyó? Fue Monseñor Martínez, que en el hecho de su muerte la tenía en sus brazos. Y alrededor estaban muchos misioneros del Espíritu Santo y religiosas de la cruz. Y entonces entendió también Concepción que ella nunca estuvo sola, que estaba siempre al lado de su esposo, que era Jesús. Y Jesús le dice:
de aquí en adelante yo seré tu esposo y tú serás mi esposa. Y juntos elaboraremos este proyecto de salvación. ¿Y qué pasó? Concepción nunca se imaginó que nuestro Señor se le iba a revelar en la encarnación mística. Nunca se le imaginó que iba a ser fundadora de una orden religiosa de hombres. Nunca se imaginó que iba a ser una mujer, que iba a escribir un conjunto de documentos que iba a iluminar enormemente a la iglesia. Y es aquí donde viene el segundo mensaje. Dice Santo Tomás de Aquino en el capítulo 14, en la lección 21, en la Suma Teológica, cuando él habla sobre el comentario de los presbíteros sobre el Evangelio de San Juan, y habla específicamente sobre el tema, el camino para llegar a la vida verdadera. Y escribe Santo Tomás de Aquino, este es el segundo mensaje: Cristo en persona es el camino. Por esto dice, yo soy el camino, lo cual tiene una explicación muy verdadera, ya que por medio de él podemos acercarnos al Padre. Es lo que sucede con la Virgen María. Por medio de ella nos podemos acercar al Padre, porque ella es un camino seguro como viuda. Por eso tú, ahorita si te encuentras viudo, ya se murió tu esposa o ya se murió tu esposo, yo te invitaría a que no te vuelvas a casar. No busques un deseo carnal, no, busca cómo entregarte más a Dios. Ya tienes el tiempo suficiente, ya has hecho todo a nivel del amor de tu vida que fue tu esposo. Ya tienes hijos, ya tienes tataranietos o bisnietos, o nietos, mejor dicho. Pero tienes un conjunto, dedícate más a Dios. Y la Virgen María, eso fue lo que pasó, y nos dice, de acuerdo a la tradición de nuestra Madre Iglesia, que ella duró de 20 a 25 años viuda, con esa exactitud, pero más o menos de 20 a 25 años viuda. Imagínense las situaciones de Jesús, que en aquel entonces una viuda en el Antiguo Testamento no era bien vista. Era una mujer relegada, y sin embargo Jesús le dice, tú no estarás sola, yo te regalaré otro hijo, y le regala a Juan, y en él toda la humanidad, y después todos los discípulos la iban a ver y le iban a pedir consejos, y le pedían a ella que les ayudara a cómo llevar el proyecto de Jesucristo. Y la primera cosa que les decía, pongámonos a hacer oración, pongámonos a orar y pedirle al Espíritu Santo que los ilumine, y le digan al Espíritu Santo sus preocupaciones, problemas, dificultades, retos, luchas, todos los retos que hay entre ustedes, de ambigüedades y conflictos que hay. Platíqueselos al Espíritu Santo. Mi madrina Sofía, creo yo que ella entendió desde el inicio que el amor a Dios Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo estaba continuamente en su existencia. Fue una mujer que empezó a descubrir cada vez a mayor profundidad el misterio interior, que le dio cada vez más consistencia a ese amor incondicional de nuestro Señor. Por eso nos dice el mismo mensaje que ella recibe, que creo yo que Concepción nos regala esta bendición también, hablando una vez más de Concepción. Y dice ella, por el apostolado de la cruz se honrarán los dolores internos de mi corazón, y representados por las insignias de la cruz, espinas y lanza, atrayendo los corazones a la cruz. Pero en el oasis de las cruces se atraerán a mi corazón, y este será honrado en el mar de dolores internos que pocas almas conocen hoy día. Ahí arrancarán mis espinas, clavándolas en sus corazones, y aliviarán el peso de la cruz que atraviesa mi corazón, haciéndose cruces vivas esta vida recogida dentro de la cruz de mi corazón. Y dice una cosa muy hermosa, y quien entendió estos dolores de mi corazón fue mi madre. Esa mujer viuda que entregó todo. Y la mujer primera que entendió los sufrimientos internos de mi alma fue la Virgen María. Por eso Jesús le dice, te voy a hacer participar los dolores internos místicos de mi madre. ¿Para qué? Para que tú entiendas y les ayudes a la humanidad que la Virgen María, la Virgen de los Dolores, que para nosotros es la advocación, la Virgen de los Dolores, el 15 de septiembre es nuestra fiesta, nos recuerda exactamente esto, lo que está diciendo Jesús o lo que está planteando Santo Tomás de Aquino,
Jesucristo es el camino que nos enseña a ver que el camino para ir al Padre también cuesta dolor, angustia, desesperación, cansancio, fatiga, estrés, dolor, de muchas maneras. Y es algo hermoso que debemos estar en esta búsqueda de nuestra vida interior. ¿Por qué? Porque a la medida que estamos en esta situación, fíjense lo que dice en Concepción Cabrera de Armida, en el tomo 4, en los números 197 a 199, septiembre 25 de 1894. Dice ella: en la cruz del Calvario solo estuve 3 horas clavado, pero en la de mi corazón lo estuve toda la vida. Ambas serán honradas en el oasis, pero particularmente lo será la interna, que representa a las personas y sufrimientos internos, incomprensibles, que constantemente tenían como prensada mi alma, y eran ocultos estos dolores aún en mi vida oculta. Y yo sonreía y trabajaba, y solo mi madre vislumbraba aquel martirio que trituraba mi corazón amante. Mi pasión externa duró unas horas y fue como el rocío, el alivio de la otra pasión que cruelísimamente llevaba siempre en mi alma. Una viuda puede llevar esa experiencia, pero cuando la lleva con Dios es un fruto del Espíritu Santo que la lleva a producir un montón de esperanza, de luz, de testimonio, de gozo, de felicidad a miles de gentes. Aquella gente que se le acerca se llena de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la connotación de esta experiencia, de irnos cada vez más, acercarnos más y más a Jesús. Entre más nos acercamos a Jesús, más y más nos llenamos nosotros de nuevas luces. Por eso dice aún el mismo Santo Tomás de Aquino, en este capítulo 14, la lectura 21, más con este camino nos diesta de su término, sino que está unido a él, añade y a la verdad y a la vida, y así él mismo es a la vez el camino y su término. Él es el camino según su humanidad, el término según su divinidad. En este sentido, y en cuanto hombre dice, yo soy el camino, en cuanto Dios añade, y la verdad y la vida. Dos expresiones que indican adecuadamente el término de este camino. Una viuda, cuando se entrega totalmente a nuestro Señor, tenemos el ejemplo de Concepción Cabrera de Armida, pero en especial de nuestra Madre Santísima, que una vez que entrega a su Hijo, se queda totalmente para servir a la humanidad, donde todas aquellas personas de la primera comunidad que necesitaban hablar con ella, un consejo, que necesitara oraciones o una intercesión o a una liberación, o que les compartiera su evangelio, la experiencia de su vida, cómo Jesucristo nació, la Virgen María estuvo para ellos. Y este dolor interno de Jesús se fue cada vez más aliviando. ¿Por qué? Porque en su madre comunicaba a los demás esperanza y vida. Esto es lo que nosotros debemos ir como cada vez más iluminándonos o dejándonos iluminar por esta grande bendición de cómo entender los sufrimientos de nuestras viudas, cómo descubrir los sentimientos internos que ellas llevan en el secreto y los dolores que no los comparten, porque nosotros como hijos o como nueras o como yernos o como nietos o como tataranietos nos asustamos y ellas prefieren comérselos. ¿Por qué? Porque saben dialogar con el dolor por medio del amor que es Jesucristo, que el Padre nos invita en Él a abrir nuestra inteligencia, a abrir nuestros sentidos, a abrir nuestro corazón y no ahogarnos en un vaso de agua. Para mí la Virgen María es un grande modelo porque nos hace descubrir en este camino como tercer mensaje, no se ahoga en el dolor de su Hijo que está crucificado, no, se alegra en cumplir. Como madre, como persona, sufre terriblemente aquella pena tan terrible que pierde a su Hijo, pero se goza en el Espíritu porque llevó a cabo el plan de la salvación que Dios le había confiado a ella, que dejara a su Hijo llevar a cabo el plan de la salvación, así como mi madrina Sofía dejó a sus 3 hijos que salieran del pueblo, que fueran a otro país, que triunfaran, que les dieran a sus hijos y a sus esposas una educación y que realizaran su misión.
Y ella, el dolor de ver a sus hijos que se despiden, también entiende, esa es parte de mi ser, y eso es parte de ser madre y ser esposa, eso es parte de ser viuda. Tengo que dejar a mis hijos que vuelen porque yo no los puedo detener aquí y no los quiero tener aquí. ¿Por qué? Porque les toca a ellos hacer su vida. Yo ya hice la vida con mi esposo, ahora me toca a mí estar en esta situación buscando la manera de cómo levantarme a las 5 de la mañana, ir a misa, después de misa, venir a desayunar, abrir el negocio del mercado, regresar y también entonces irme a trabajar y a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y regresar después de las 3 de la tarde y dialogar también con mi tercera hermana, que era Lola. Y entonces entre las tres hacían ese trabajo de cuidar los negocios y entre las tres se cuidaban y entre las tres se relacionaban las cosas que ellas tenían de llevar a cabo el proyecto que Dios les había regalado, de estar las tres mujeres trabajando en equipo. Mi madrina Sofía, Carmen y Lola, que las tres ya gozan de Dios y que estén descansando en paz. Creo yo que la Virgen María, cuando empezó a entender que su misión de ella era contemplar en su corazón la alegría inmensa de que su Hijo Jesucristo se había ido libre y voluntariamente, había tomado la decisión de dar la vida por la humanidad. Para la Virgen María verdaderamente fue la felicidad de su espíritu que la llevó a la plenitud de su ser, aun cuando estaba físicamente, mentalmente, psicológicamente, emocionalmente destruida internamente. En su alma estaba plenamente viviendo un misterio divino donde veía la protección de Dios Padre y el Espíritu Santo diciéndole: adelante, di que sí, dile a tu hijo que estás al pie de la cruz y dile a él que siga adelante con su proyecto de salvación, porque a él le toca este proyecto, no te toca a ti como madre. Tú ya hiciste tu trabajo y cuando Cristo inició su misión, tú lo introdujiste a este proyecto de salvación. No te toca a ti tomar un lugar que no te corresponde, le toca a Él le toca este proyecto. Este es algo hermosísimo que debemos nosotros como ir viendo cómo la Virgen María sabe descubrir sus límites, sabe ir hasta dónde tiene que estar. Concepción Cabrera de Armida también va descubriendo en este camino interior estas grandes bendiciones. Por eso dice Santo Tomás de Aquino: enseñaba la misma doctrina, los sufrimientos internos y redentores del alma de Cristo fueron incomparablemente más dolorosos que el dolor físico del crucificado del Gólgota. La intensidad de los sufrimientos internos y secretos del alma de Cristo en vista a la expiación de todos los pecados de los hombres tenía la medida en su amor infinito. Nos dice en la Suma Teológica en el capítulo 3, Q46, 6 AD 4. Santo Tomás de Aquino nos va a abrir también la mente y decir: no es bueno quedarnos en un estado. Necesitamos que seguir elaborando, ir asimilando, irlo haciendo como lo que hace el organismo, lo que hace la digestión. Una vez que tú comas la comida, pasa al sistema digestivo y después de que desecha una serie de ácidos del mismo sistema, va haciendo todo lo que es lo que significa la experiencia de lo que es la vida de la gracia. Y aquí es donde está la grande bendición que nos da a nosotros esta grande satisfacción. ¿Cómo podemos entrar en esta vida de Dios? ¿Cómo podemos estar en esta contemplación? ¿Cómo debemos estar en esta misión de Dios? Y es aquí donde creo yo que debemos como preguntarnos: ¿qué necesitamos para llevar a cabo este proyecto de salvación? ¿Qué necesitamos llevar a cabo en esta vida de Dios? Y es aquí donde viene para nosotros esta bellísima experiencia. ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesito yo para que tú tengas vida? Y lo que necesito es que me respetes estos ambientes, que respetes este proceso, que respetes esta dimensión que yo tengo. Y es, creo yo, la grande satisfacción que debemos nosotros ir como saboreando en nuestro diario vivir.
Santo Tomás de Aquino nos da la clave también de cómo el dolor de la madre tiene que ir elaborándose en el proceso. No son los mismos dolores que la Virgen María experimentó cuando introduce a Jesús a su misión, y no son los mismos dolores cuando Jesús termina su misión. Son totalmente distintos. Es otra realidad que no tenía en cuenta la Virgen María, y que aquí es donde está para nosotros la invitación. Cómo alegrarnos, cómo llenarnos de vida, cómo llenarnos de aquellos dones del Espíritu Santo para que vayamos cada vez más entrando en este dinamismo interior y exterior. La Virgen María nos va a ir revelando esta grande bendición. Por eso agrega el mismo Jesús a Concepción una cosa bellísima, y le dice Jesús a Jesús: quiero que seas uno conmigo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Juan cuando le dijo a la Virgen María: quiero, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he a tu madre? Quiero que tú seas uno con él. Juan, quiero que tú seas uno con mi madre, y que tú hagas las veces que yo. Ya no estaré físicamente en la tierra, pero tú estarás en mi representación. Te entrego lo más sagrado que tengo después de mi padre, mi mamá. Y no quiero que se quede sola, quiero que esté siempre acompañada de mis hermanos los discípulos. La Virgen María nos va a revelar lo mismo que Concepción Cabrera de Armida nos dice en el tomo quinto, en los números 109, abril 6 de 1895, algo hermoso. Quiero que seas como un espejo purísimo en donde se reproduzca la imagen de Jesús crucificado como estoy en la cruz. Así me quiero reflejar en ti. Solo préstate para tomar mi imagen, y como yo estoy, así quiero que tú estés. Coronada, azotada, clavada, desolada, traspasada, desamparada. Medita una a una todas estas cosas y sé mi retrato vivo, para que mi Padre se complazca en ti y derrame gracias sobre los pecadores. Y sé mi retrato vivo, para que mi Padre se complazca en ti y derrame gracias sobre los pecadores. Esto es bellísimo. Esto verdaderamente nos debe de llevar a nosotros a un proyecto que nos hace sentir cada vez más importantes en este dinamismo. ¿Cómo ir nosotros elaborando las diferentes etapas que vamos viviendo? No nos quedemos en lo que nos pasó cuando teníamos 5 años, 6 o 7, 8, 9. Ya lo vivimos, ya no, esos dolores tenemos que de alguna manera aprender de ellos y decir: ya aprendí que me abusaron, que me maltrataron, que me golpearon, que me hicieron la vida imposible. Ya lo hicieron. Hoy estoy en otro proceso, hoy estoy en otra realidad, hoy estoy en otra situación. Por lo tanto, tengo que estar atento o atenta a llevar a cabo este proyecto nuevo de salvación con estas situaciones. No traer los problemas del pasado al presente. No. Hay una canción que me gusta y que dice: ya lo pasado, pasado, no me interesa. Ya y sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amor y me ama. Ya nunca más estaré solo y triste otra vez. El ayer ya olvidé. Esto es lo que creo yo que debemos entender. La Virgen María, cuando termina su misión con su Hijo, no se queda en la crucifixión, se queda en la resurrección, porque Jesús le dijo: voy a resucitar al tercer día, me volverán a ver. Y María, nuestra Madre, está ella continuamente pensando en la resurrección después de que su Hijo muere, después de que Cristo es puesto en el sepulcro. María, nuestra Madre, dice: ese dolor de la cruz se tiene que cerrar. Y lo cierra cuando Cristo es bajado de la cruz, puesto en el sepulcro, y María, nuestra Madre,
empieza a recordar aquellas palabras que su hijo le dijo: yo soy la resurrección y la vida, así como resucité a Lázaro, así voy a resucitar a los demás, y así yo mismo resucitaré. Yo soy. Jesús le dice a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Esta bendición de poder nosotros contemplar cómo la viuda, nuestra Madre Santísima, va descubriendo ese dolor de otra manera, al concentrarse en la vida, trae otra connotación distinta. Y yo creo que es lo que tú tienes que ver. Y déjame te doy un ejemplo. Hay muchas gentes que dicen: es que nunca me he olvidado del primer amor de mi vida. ¿Por qué no te has olvidado? Porque no has entendido que ese no fue el amor de tu vida. Que el amor de tu vida es la persona que tienes enfrente de ti, porque tú libre y voluntariamente, inteligentemente la optaste. O por lo que, la acción que haya sido. Son muy pocos matrimonios que cometieron un error de decir: fue una chiripada. No, no. Tú lo pensaste antes. Lo buscaste antes. Lo promoviste antes. Y esta es la realidad. Y es por eso que nosotros debemos ahorita preguntarnos: es que me acuerdo cuando andaba de novia y el novio que tuve por primera vez. ¿Por qué no te casaste con él? Porque no era el amor de tu vida, fue tu ilusión de tu vida. Es otra cosa. Fue la persona que te ayudó a descubrir el amor de la vida. Y quien te llevó a aterrizar aquel amor de la vida fue el esposo que tienes enfrente de ti, que ahorita ya no te gusta porque está gordito, porque ya tiene canas, porque tiene diabetes, porque es muy enojón, porque lo que quieras. Ya no le toca a Dios ajustarlo, te toca a ti también ayudarle. Y es aquí donde viene para nosotros. ¿Para qué? Para que cuando Dios te lo pida, se lo des. Y no estés renegando ahorita de que te lo lleve, porque el día que te lo lleve no te va a pedir permiso, te va a decir: ya vine por él. Y con permiso, muy buenas tardes o buenas noches o buenos días, yo ya me llevo lo que es mío. Y te vas a quedar con un montón de situaciones si no alcanzas a entender lo que hoy Dios te quiere regalar o nos quiere regalar. Y es aquí donde viene esta grande bendición. Nuestro Señor Jesucristo nos vuelve a recordar esta bellísima bendición de poder nosotros cada vez más actuar de acuerdo al proyecto de la salvación, que Dios mismo en los diferentes movimientos de nuestra alma, en los diferentes movimientos físicos, intelectuales, psicológicos, emocionales, tenemos que estar creciendo. Tenemos que estar creciendo. Y no solamente desde una perspectiva, ¿por qué? No, es porque el don es presente. Esa frase que dice Monseñor Romero: vivamos nuestra existencia como si fuera el primer día, como si fuera el único y como si fuera el último. De veras que eso es algo extraordinario. Eso lo dice para la Eucaristía, pero yo lo estoy aplicando verdaderamente para a otros ambientes, porque sí es cierto. Nuestro Señor Jesucristo nos está exhortando de diferentes formas en la Virgen María de que vayamos nosotros asimilando los dolores, los sufrimientos, las angustias en las etapas donde estamos. No es lo mismo que los sufrimientos de tu hijo, que te dio cuando él estaba apenas por nacer, a los sufrimientos o los dolores, angustias o aún las situaciones complejas que él vivió o que tú viviste después de que ya fue a la escuela y fue el primer día. Y no es lo mismo cuando terminó la primaria y se fue a la high school. Y no es lo mismo de la high school a la junior o también al colegio, a la universidad. No es lo mismo. O cuando te dijo: me voy a este lugar a trabajar. Son dolores distintos. ¿Y qué pasó? Tú no te podías quedar con él. Tenías que soltarlo. La Virgen María es lo que hace: soltar el dolor, darle la bienvenida, asimilarlo y empezar a entender: hasta aquí me toca vivir este dolor y ya no me toca más que decir: ya no me toca, le toca a él. María, nuestra madre, al pie de la cruz, nos da ese ejemplo de viuda. Se desprende. Por eso dice Jesús en el Evangelio: esa viuda ha dado todo. Esas 2 monedas que le sobraban lo dio todo. ¿Por qué? Porque ella da de lo que trae. Los otros dan de lo que sobra. Esa es la diferencia.
No le des a Dios de lo que te sobra. Dale a Dios de lo que te cuesta. De lo que te cuesta la vida. Dale a Dios desde esa perspectiva. Para que puedas entonces cada vez más ir descubriendo en este proyecto de tu vida cómo llevar a cabo los movimientos de ir creciendo de acuerdo al tiempo y al espacio y vayas madurando en las etapas distintas de tu existencia. Esta es la hermosura de la Virgen María como viuda, que supo desprenderse de entregar las monedas que le participaban o que tenía para invertirlas para que produjera más vida. Supo integrar en las diferentes etapas de su vida la Virgen María los dolores más profundos y más difíciles que nosotros podemos imaginar. Pero a la misma vez la capacidad de oración, de reflexión, meditación, introspección, concentración, pureza de intención y la pureza de alma y de cuerpo le ayudaron a superarlas rapidito. ¿Por qué nosotros a veces no superamos los problemas? Porque queramos solamente quedarnos bañándonos, como dice Parménides, en el mismo charco otra vez. No te puedes bañar en el mismo charco porque una vez que tú agarras de agua, esa agua ya se distribuye, ya no te bañas con la misma agua, te bañas con otra, pero nosotros no queremos entender eso. Queremos usar esos movimientos, esas situaciones para manipular a los demás y traerlos aquí, cuando debe ser al revés. Ya estuviste conmigo, ya me ayudaste, ya estuve toda esta noche o estos días en tu acompañamiento, me tengo que ir. ¿Saben qué hizo la Virgen María como primera conclusión? Cuando la Virgen María escucha que el arcángel Gabriel está diciendo que su prima Isabel está esperando, se desprende de ese momento y se va a ver a Isabel. Y después de 3 meses se desprende de Isabel y se viene otra vez con sus papás. La Virgen María nos sabe dar ese ejemplo y esa manera de entender que hay que darle al otro los servicios que tú tienes a tus manos para que el otro crezca y tú disminuyas. Y a la misma vez, cuando el otro crezca, tú creces con él. ¿Sabes por qué? Porque él te reconoce. Eso fue lo que pasó con Isabel cuando la Virgen María llega a su casa, reconoce a Isabel la presencia de la Virgen María. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Quién soy yo? Y María le responde, tú eres una hija de Dios, que Dios me ha llamado a que yo te sirva. Y en este momento quiero entregar mis monedas a Dios. Estos 2 pobres centavos que tengo, se los quiero entregar dándote un servicio en estos 3 meses. ¿Cómo? Platicando contigo, lavando la ropa, acompañándote, caminando juntas, cenando o almorzando o simplemente tejiendo juntas. Así te voy a entregar. Así te voy a entregar estos 3 meses. Y cuando nace Juan el Bautista, la Virgen María se desprende. ¿Y qué es lo que sucede? Se vuelve otra vez a su tierra, a su ambiente. Y esta es la hermosura, esta es la belleza, este es el camino que nos debe a nosotros llevar continuamente en este proceso transformativo y divinizador. No nos debemos quedar simplemente con las ganas, no. Tenemos que estar en un desarrollo continuo de dar lo mejor de lo mejor. Y desde ese mejor estar también, entrar en ese proyecto de nuestra existencia. ¿Y qué es lo que Dios nos está pidiendo? Nos está pidiendo que estemos como la Virgen María, desprendiéndonos de un dolor y de otro, de un sufrimiento y de otro, pero siempre visto desde el amor. María, nuestra Madre, tiene esa gracia. Por eso dice Santo Tomás de Aquino una cosa bellísima. Efectivamente, el término de este camino es la satisfacción del deseo humano. Y el hombre desea principalmente 2 cosas. En primer lugar, el conocimiento de la verdad, lo cual es algo específico suyo. Y segundo lugar, la prolongación de su existencia, lo cual le es común con los demás seres. Ahora bien, Cristo es el camino para llegar al conocimiento de la verdad, con todo y que Él mismo en persona es verdad. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Cristo es asimismo el camino para llegar a la vida con todo y que Él mismo en persona es la vida. Me enseñarás el sendero de la vida.
La Virgen María es lo que nos dice como segunda conclusión. Nuestra Madre Santísima entiende que para poder dar vida le tiene que decir a su hijo, vete a los planes del Padre y lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Porque ese es tu trabajo, esa es tu misión, ese es tu plan que el Padre te reveló a ti para que salves a la humanidad. Y si me tienes que dejar sola, déjame sola. Que no estoy sola porque yo sé que estoy contigo. Tú estás conmigo en donde quiera que vayas, en donde quiera que estés, mis oraciones te acompañarán. ¿Y qué es lo que son las oraciones? Es el diálogo amoroso de corazón a corazón, virtualmente, que nosotros estamos conectados desde el Espíritu con nuestras mamás en donde quiera que están. Por eso nosotros estamos conectados con nuestra Santísima Madre en el cielo cuando rezamos el rosario o hacemos plegarias en su nombre, o estamos conectados con la Santísima Trinidad cuando invocamos al Padre y rezamos el Padre Nuestro, o hacemos una unión con Jesucristo por ofrecer un día de trabajo, un cansancio, una fatiga, una hora X o Y, o situaciones de todo tipo, le ponemos el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo quiero realizar estas actividades. En ese momento Jesús viene a nosotros y nosotros estamos con Él, que de hecho está en nosotros, pero se conecta mejor. Esto es como cuando nosotros estamos ahorita proyectando el internet y de repente se quiere ir. ¿Y qué es lo que pasa? Para que al inicio de cualquier transmisión tienes que hacer primero resetarlo. Y es lo que hacemos. Resetar una vez más el programa del internet para que vuelva otra vez a regular todos los bits que necesitamos para transmitir nuestros diferentes programas. Es lo que necesitas hacer, resetar continuamente tu corazón y puedas ayudar al Espíritu Santo a que sigas caminando en ese proceso de unión. Por eso dice el mismo Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica en el capítulo 14, dice, enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Cristo es asimismo el camino para llegar a la verdad y a la vida, con todo y que Él mismo en persona es la vida. Me enseñarás el sendero de la vida. Esa es la plegaria que debemos decirle a la Virgen María y la plegaria que le debemos decir a Concepción Cabrera de Armida y también a mi madrina Sofía, que hoy cumple su misión. Nos dice, yo ya me voy a la vida eterna. Yo ya participé de esta vida muchos años, cerca de 100 años, pero yo ya terminé lo que tenía que hacer en esta hermosísima creación. Yo me regreso de donde vengo. Vengo del Padre y voy a mi Padre. Y nos vemos. Por eso aún agrega Santo Tomás de Aquino en la tercera conclusión. Por esto el evangelista identifica el término de este camino con las nociones de la verdad y vida que ya antes ha aplicado a Cristo. En primer lugar afirma que Él es la vida al decir que en la palabra había vida. En segundo lugar afirma que Él la verdad, como dice que era la luz de los hombres, y ya que la luz y verdad significan lo mismo. Creo yo que Concepción Cabrera de Armida, así como Jesucristo o la Virgen María, han sido para nosotros mujeres, y Cristo como nuestro Dios ha sido el hombre que tomó nuestra condición humana para darnos la vida, no solamente humana, sino la divina. Esta es la bendición. Por eso la Virgen Santísima nos va a recordar continuamente, todos estamos diseñados a compartir la vida. La vida. Y agrega Santo Tomás de Aquino esta cosa hermosísima, dice, si buscas pues por donde has de ir, acoge a ti a Cristo, porque Él es el camino. Este es el camino, camina por Él. Y San Agustín decía, o dice, camina a través del hombre y llegas a Dios. Es mejor andar por el camino, aunque sea cojeando, que caminar rápidamente fuera de camino, porque el que va cojeando por el camino, aunque adelante poco, se va acercando al término, pero el que anda fuera del camino, cuanto más corre, tanto más se va alejando del término. La Virgen María, Concepción Cabrera de Armida, nos regalan ellas que el camino que debemos de cuidar siempre es el camino que nos conduce al Hijo. María, nuestra Madre, nos da esa grande bendición. Depende de ti y depende de mí si nosotros queremos estar en ese camino o no.
¿En cuál camino te gustaría correr? Como ahorita están haciendo muchos jóvenes que andan en las drogas, en la prostitución, en la drogadicción, en andar robando y andar con pistolas y andar dando inseguridades. Es ese camino que quieres correr. Y los vemos correr. Y los vemos que van en las camionetas a todo lo que dan. Y los vemos que están a todo lo que dan drogados. Y los vemos que van a todo lo que andan borrachos. Y los vemos que andan todos armados. Nadie les puede decir nada. ¿Por qué? Porque van corriendo a la muerte. Y ellos dicen que no le tienen miedo, pero cuando se le encuentran, se quieren regresar, pero a veces ya no se puede, porque ya dieron pasos más allá. Y desde ahí se pierde la situación. Agrega Santo Tomás de Aquino: es mejor andar por el camino, aunque sea cojeando, que caminar rápidamente fuera del camino. Si buscas a dónde has de ir, adhiérete a Cristo, porque Él es la verdad a la que deseamos llegar. Mi palabra, dice, mi paladar repasa la verdad. Si buscas dónde has de quedarte, adhiérete a Cristo, porque Él es la vida. Quien me alcanza la vida y goza del favor del Señor. Adhiérete pues a Cristo si quieres vivir seguro. Es imposible que te desvíes, porque Él es el camino. Por eso, por esto, los que a Él se adhirieron, no van descaminados, sino que van por el camino recto. A la medida que más te adhieres a Cristo, tu camino es más directo. Tampoco puedes verse engañados, ya que Él es la verdad y enseña la verdad completa, pues dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Tampoco pueden verse decepcionados, ya que Él es la vida y dador de la vida, tal como dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si nosotros pensamos que estamos ciertamente en una situación compleja, yo les invitaría a que pensemos al revés. Estamos en una situación privilegiada porque cada momento de nuestra existencia es un momento para promover la vida. La pregunta que yo te haría a ti es esta: cuando tú te adhieres a tu ser, ¿qué es lo que promueves? ¿La vida o la muerte? ¿Cuál es lo que haces? ¿Qué es lo que tú promuevas? Este es algo que debemos nosotros preguntarnos continuamente en el proyecto de nuestra existencia. Es necesario que nosotros estemos continuamente promoviendo la vida para que en ese proyecto de nuestra vida estemos haciendo lo mejor de lo mejor. La vida es un regalo, es un don. A la medida que estés en ese don, cada vez más estás en ese proyecto de salvación. Que Dios nos bendiga y nos guarde, que nos llene de su sabiduría, y los invito a consagrarnos al Espíritu Santo para que por medio de Él nos estemos uniendo cada vez mejor a este plan de la salvación que nos trae la Virgen María como viuda. Conchita, que nos invita y nos dice: todo es posible cuando te unes a Cristo. Y que hoy mi madrina Sofía descanse en paz y la llene Dios de la vida que todos queremos tener eterna. Pidámosle al Espíritu Santo que nos bendiga diciendo: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la perseverancia eterna. Amén. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos bendiga, nos guarde siempre y nos proteja de todos los males que pudiéramos tener
en nuestro medio ambiente. Y la Virgen María, nuestra Madre Santísima, nos cuide con su manto y concepción, interceda por todos, en especial por todas las viudas.